Bienvenidos a todos, queridos alumnos. Seguimos ahora con las características de las ondas. Lo que tenemos ahora, lo que estamos viendo es una onda longitudinal y una onda transversal simplemente dibujada, o son sus diagramas. Lo que vamos a hablar simplemente ahora son los elementos o las características de las ondas, ¿vale? Los elementos de las ondas. Y como podemos ver, en principio simplemente vamos a pensar que se mueven hacia la derecha en ambos casos. En ambos casos decimos que la dirección de propagación es a la derecha. Y vamos con el siguiente, o con el primer elemento. Decimos que la cresta es el punto más alto en la onda, es el punto más alto que alcanza la onda, únicamente la onda transversal. Este punto también se le conoce como máximo de la onda. Entonces es el punto más alto o el máximo de la onda, y es el punto más alto que alcanza la onda transversal. Seguimos con el valle, donde el valle es el punto más bajo de la onda, ¿vale? De la onda transversal únicamente. El valle también se conoce como el mínimo de la onda. Mínimo de la onda es el opuesto a la cresta. Vamos con el ciclo. Un ciclo es un movimiento que se repite continuamente, donde el punto inicial y el punto final son el mismo punto. Es decir, en un ciclo siempre vas a terminar donde iniciaste el movimiento. Ejemplos de un ciclo serían las manecillas del reloj. Pensemos en la de los minutos. La manecilla de los minutos empieza en 12, supongamos que empieza en 12 y da toda la vuelta hasta completar el ciclo y volver al 12. Entonces un ciclo es un movimiento que se repite constantemente, donde el punto inicial y el punto final es el mismo, es decir, siempre terminas donde iniciaste, ¿vale? Otro ejemplo de esto sería la Tierra. La Tierra cumple un ciclo cuando gira alrededor de su propio eje, o cuando gira alrededor del Sol. Ahí estaría cumpliendo un ciclo. La amplitud es la distancia que hay desde el eje horizontal hasta el punto más alto, es decir, hasta la cresta. La distancia es una distancia, se puede medir en metros, en unidades de distancia. La distancia entre el eje de las X o el eje horizontal hasta el punto más alto, pero además también puede ser vista como la distancia que hay desde el eje de las X hasta el valle, ¿vale? Eso sería la amplitud. La longitud de onda es muy importante. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas, ¿vale? Si notas, entre dos crestas consecutivas se cumple un ciclo. Entonces, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas, dos valles consecutivos o dos puntos cualquiera que completan un ciclo. Si dos puntos completan un ciclo, entonces la distancia que hay entre estos dos puntos se le conoce como longitud de onda. Se utiliza para representarlo el símbolo lambda, ¿vale? El símbolo de lambda es la longitud de onda, y es sumamente importante porque la longitud de onda nos va a permitir organizar a las ondas, no solamente las ondas transversales, sino que también a las ondas longitudinales. Vamos ahora con otro concepto que también es súper importante, es muy importante para las ondas. Este concepto se conoce como la frecuencia. La frecuencia la definimos o se define como el número de ciclos completados en un segundo. El número de ciclos completados en un segundo. Entonces, esto puede variar. Pueden ser 2 ciclos, pueden ser 3 ciclos, pueden ser 20 ciclos, pueden ser 1.000.000 de ciclos, y se van a completar en un segundo. La frecuencia tiene unidades de hertz. Los hertz se calculan o se pueden deshacer o se pueden descomponer de la forma ciclos sobre segundo. Por ejemplo, si tú tienes 3 hertz, entonces estás teniendo 3 ciclos en un segundo. Eso significa la frecuencia, el número de ciclos completados en un segundo. Otro ejemplo sería, si tú tuvieras 25 Hz, estás teniendo 25 ciclos en un segundo. Si tú tienes 10.05 MHz, entonces estás teniendo 10.05 por 10 a la 6 ciclos en un segundo. Entonces esto se utiliza mucho para el examen y se utilizan los prefijos, como ya te diste cuenta. Entonces esta parte es súper importante, tienes que tomarla muy en cuenta. Seguimos con el periodo y decimos que el periodo, nota que lo hemos acomodado justo a un lado del ciclo. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta por qué. Primero vamos a decir que el periodo es un tiempo. Es un tiempo en el cual tarda en completarse un ciclo. El
Periodo es el tiempo necesario para completarse un ciclo. Es decir, si tú tienes que el periodo es igual a 3 segundos, entonces estás diciendo que un ciclo se está completando en 3 segundos. Vamos a pensarlo ahora de la siguiente forma. Imagina que queremos pensar en el periodo de la Tierra girando alrededor del Sol. Si queremos pensar en eso, entonces necesitamos recordar que un ciclo se cumple cuando transcurre un año. Ahí ya lo estamos ligando directamente con tiempo, porque años no son tiempos. Entonces decimos que un año o 365 días son el periodo de la Tierra, porque es el tiempo necesario para completar un ciclo alrededor del Sol. Otro ejemplo de periodo sería el tiempo que le tarda a la Tierra en rotar sobre su propio eje. En rotar sobre su propio eje le toma 24 horas o un día. Entonces ahí estamos diciendo que el periodo de la Tierra para rotar sobre su propio eje es de 24 horas o un día. Estos son ejemplos de periodo, ¿vale? Periodo es un tiempo que se mide en segundos. Terminamos con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con la que se propaga la onda. La dirección de propagación y la velocidad de propagación van siempre en la misma dirección y sentido. Tenemos tres formas de la ecuación. Como ya te habrás dado cuenta, la primera es una vieja conocida que utilizamos para velocidades constantes. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, es para velocidades constantes. Así entonces decimos que las ondas van a propagarse a velocidad constante. Más adelante diremos cuándo es que cambia su velocidad. Entonces, distancia sobre tiempo para velocidad es constante y la usamos también para las ondas. La siguiente forma de la ecuación es lambda, donde esta lambda representa la longitud de onda. La longitud de onda multiplicada por la frecuencia, eso nos da como resultado la velocidad de propagación. Pero además, también la última opción que tendríamos sería lambda o la longitud de onda dividido entre el periodo, ¿vale? Dividido entre el periodo. La velocidad de propagación se va a medir en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. Entonces, de cualquier forma, va a seguir siendo una velocidad sin importar sus unidades, ¿vale? Entonces, esta sería la velocidad de propagación de las ondas. La ecuación de la velocidad de propagación de una onda.